En 2026, los bancos centrales a nivel mundial continúan aumentando sus reservas de oro, impulsados por un entorno de creciente incertidumbre económica y política. La acumulación de este metal no responde a una moda temporal, sino a una estrategia deliberada para proteger los activos de las instituciones frente a la pérdida de confianza en monedas fiduciarias, particularmente el dólar estadounidense. Aunque el dólar sigue siendo la divisa dominante en los mercados internacionales, su participación en las reservas totales de los bancos centrales ha disminuido en la última década, reflejando inquietudes sobre la política económica y las finanzas públicas de Estados Unidos, así como el uso recurrente de sanciones económicas que generan volatilidad y riesgos geopolíticos. Entre los países que destacan por su reciente acumulación de oro se encuentra Serbia, que ha incrementado significativamente sus reservas, sumándose a una tendencia que también involucra a naciones como India, Hungría, Turquía, Polonia y Alemania. Este patrón evidencia un interés creciente por asegurar activos tangibles en un momento en que la confianza en el dólar enfrenta desafíos. La acción de estos bancos centrales no solo implica la compra de oro, sino también la retención de los lingotes existentes, reforzando la percepción de que el oro funciona como una póliza de seguro frente a un mundo financiero inestable. La estrategia de los bancos centrales combina la acumulación de nuevas reservas con la repatriación de oro almacenado en el extranjero. En este proceso, aproximadamente 2/3 de las instituciones planean trasladar lingotes hacia sus propias bóvedas nacionales, reduciendo la exposición a riesgos de custodia externa. Esta política no se limita a países de menor tamaño económico. Incluso, las naciones más grandes mantienen y aumentan sus reservas, evidenciando que el oro sigue siendo considerado el activo más confiable y universal, con un valor que no depende de agendas políticas específicas. El contexto de 2026 refleja, además, un cambio en la composición de las reservas globales. En junio del año anterior, el oro superó al euro para consolidarse como el segundo activo de reserva más importante después del dólar. Esta transformación muestra que las instituciones financieras buscan alternativas tangibles ante la falta de opciones equivalentes en otras monedas fiduciarias como la libra esterlina, el yen, el euro o el yuan, las cuales carecen de un alcance global comparable. La acumulación sistemática de oro refuerza su papel como reserva de valor estable y confiable, especialmente en escenarios de tensión geopolítica creciente y volatilidad en los mercados financieros. La observación de este patrón sugiere que la dinámica de acumulación no es temporal ni especulativa, sino una respuesta estructural a riesgos sistémicos. Los bancos centrales actúan con un horizonte estratégico, priorizando la seguridad de sus activos frente a incertidumbres que afectan la credibilidad de las divisas tradicionales, asegurando así que el oro mantenga su función central en la arquitectura monetaria global. El oro mantiene su posición como el activo de reserva universal más reconocido y confiable en el sistema financiero global. Su valor no depende de políticas gubernamentales ni de decisiones económicas de corto plazo, lo que lo convierte en un refugio seguro frente a la volatilidad de los mercados y la incertidumbre geopolítica. En 2026, esta característica ha llevado a que los bancos centrales continúen aumentando sus compras y retenciones de oro, asegurando que sus reservas se mantengan sólidas y disponibles ante posibles perturbaciones financieras. Los precios del oro han alcanzado niveles históricos, con la cotización llegando a $4,643 por onza, y proyecciones que indican la posibilidad de superar los $5,000. Este aumento se atribuye principalmente a las crecientes tensiones geopolíticas, la inestabilidad de los mercados financieros y la percepción de riesgo que acompaña a las políticas económicas inciertas. Frente a estos factores, el oro no solo funciona como un activo de resguardo, sino también como una herramienta de diversificación para los bancos centrales, permitiendo equilibrar carteras y protegerse contra depreciaciones en otras divisas o activos financieros. Además de la acumulación activa, muchos bancos centrales están llevando a cabo programas de repatriación de sus lingotes. Países como India, Hungría, Turquía, Polonia y Alemania han comenzado a trasladar importantes cantidades de oro almacenadas en el extranjero hacia sus bóvedas nacionales, asegurando un control directo sobre estos activos estratégicos. Esta tendencia refleja la importancia de la custodia física del oro y subraya la necesidad de minimizar riesgos asociados con almacenamiento externo. La repatriación es, por tanto, una medida complementaria a la compra de nuevas reservas, reforzando la seguridad institucional y la confianza en la estabilidad financiera a largo plazo. El oro también ha desplazado al euro en la composición de las reservas globales, consolidándose como el segundo activo de reserva más importante después del dólar. Esta evolución evidencia que, en un contexto en el que no existen monedas fiduciarias con un alcance global comparable, el oro se posiciona como la alternativa más sólida y confiable,
Instituciones financieras de todo el mundo recurren a este metal para asegurar la estabilidad de sus carteras, garantizando liquidez y preservación de valor frente a escenarios de alta volatilidad económica. Los principales países acaparadores de oro coinciden con aquellos más expuestos a tensiones geopolíticas, incluyendo Polonia, Kazajistán, Azerbaiyán y China. Sus compras han aumentado alrededor de un 10% durante el último año, mientras que Estados Unidos mantiene su liderazgo mundial con más de 8.000 toneladas en reservas. Esta concentración refleja la percepción de que el oro no solo es un activo de reserva, sino un instrumento estratégico frente a conflictos internacionales, sanciones y fluctuaciones cambiarias que pueden afectar a las economías nacionales. La acumulación sistemática de oro en 2026 demuestra que los bancos centrales priorizan la estabilidad y la protección de sus reservas frente a riesgos externos. La combinación de compras, mantenimiento de reservas existentes y repatriación de lingotes asegura que el oro continúe desempeñando su función como columna vertebral de la arquitectura financiera global, brindando certeza y resiliencia en un entorno económico cada vez más complejo. El liderazgo del oro en las reservas globales y su creciente acumulación por parte de los bancos centrales establecen un contexto crítico para comprender la posición de la plata en 2026. Aunque ambos metales comparten características como la tangibilidad y la capacidad de preservación de valor, sus dinámicas fundamentales presentan diferencias claras que determinan su comportamiento en los mercados. Mientras el oro funciona principalmente como activo de reserva universal y refugio seguro frente a riesgos geopolíticos y financieros, la plata combina estas cualidades con una fuerte demanda industrial, lo que introduce variables adicionales a considerar para los inversionistas. La observación de los movimientos de los bancos centrales muestra que el oro sigue siendo el principal referente en términos de confianza institucional. Su acumulación refleja preocupaciones sobre la estabilidad del dólar y la necesidad de contar con un activo libre de riesgos contrapartes. Este patrón, sin embargo, no se traduce automáticamente en un impulso equivalente para la plata. Si bien ambos metales son considerados seguros en comparación con activos digitales o instrumentos financieros complejos, la plata enfrenta retos estructurales distintos. Su suministro depende en gran medida de la producción secundaria de otros metales, y su utilización industrial genera flujos de demanda que no afectan al oro de manera comparable. En este sentido, el análisis de la plata debe considerar tanto su papel como vehículo de preservación de valor como su función en sectores tecnológicos y energéticos. La inclusión de la plata en la lista de minerales críticos de Estados Unidos en 2023 refleja la creciente atención a su disponibilidad y a los riesgos en la cadena de suministro, pero no implica necesariamente que los gobiernos mantendrán reservas estratégicas de manera automática. Este reconocimiento institucional subraya la diferencia entre la plata y el oro. Mientras que el oro es almacenado y controlado por bancos centrales, la plata está más expuesta a factores de oferta y demanda de mercado, con impactos directos de la industria solar, centros de datos y electrificación. Asimismo, la transición desde el contexto del oro hacia la plata requiere un enfoque prudente en la gestión de expectativas. Los inversionistas deben distinguir entre la estabilidad estructural del oro y la naturaleza más volátil de la plata, que puede experimentar movimientos bruscos de precio incluso en periodos de demanda creciente. La acumulación de oro por los bancos centrales proporciona un marco de referencia para entender la importancia de los metales preciosos, pero no garantiza resultados similares para la plata. Su desempeño dependerá de una combinación de factores monetarios, industriales y geopolíticos que requieren un análisis detallado y fundamentado en hechos verificables. En consecuencia, la plata no puede ser interpretada simplemente como un reflejo del oro. Su posición en 2026 está definida por la interacción entre seguridad financiera, uso industrial y oferta limitada, lo que convierte su análisis en un ejercicio de precisión y evidencia empírica. Comprender estas diferencias permite a los inversionistas desarrollar estrategias más realistas y fundamentadas, evitando depender de expectativas exageradas o comparaciones directas sin sustento entre ambos metales. En 2026, la plata mantiene un papel dual como activo de preservación de valor y metal industrial, lo que la distingue del oro en términos de dinámica de mercado y riesgo. Una característica fundamental de la plata es su ausencia de riesgo de contraparte al mantenerla en forma física, lo que significa que su valor no depende de instituciones financieras ni de sistemas digitales. Esta cualidad la convierte en un instrumento atractivo para quienes buscan independencia frente a la volatilidad de los mercados financieros. Sin embargo, esta misma condición introduce otros riesgos que deben ser considerados. La plata física requiere almacenamiento seguro, enfrenta desafíos de liquidez y está expuesta a la posibilidad de robo o pérdida, así como a fricciones en el proceso de venta. Por lo tanto, su adquisición debe ser entendida como una forma de seguro financiero,
más que como un instrumento que garantice retornos inmediatos o mágicos. La política y la situación económica también juegan un papel relevante en la valoración de la plata. Aunque en 2026 se ha producido un cambio en la conducción de ciertos bancos centrales, no existe garantía de que esto genere automáticamente una política monetaria expansiva ni un aumento inmediato en los precios de los metales. Los recortes de tasas pueden ocurrir, pero su efecto sobre la plata depende del contexto macroeconómico general y de cómo el mercado ya ha incorporado estas expectativas en los precios. Este enfoque evidencia la necesidad de separar la narrativa exagerada de la evidencia objetiva, evitando asumir que la plata responderá de manera lineal a las decisiones de política económica. El reconocimiento institucional de la plata como mineral crítico por Estados Unidos en 2023 subraya su importancia estratégica y las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Esta designación no asegura que el gobierno acumule reservas de manera automática, pero indica un aumento en la atención política y posibles incentivos para la producción nacional. Desde un punto de vista industrial, la plata es un metal de trabajo consumido en aplicaciones tecnológicas modernas, incluyendo células solares, circuitos eléctricos y procesos de electrificación en diversas industrias. La demanda industrial, especialmente vinculada a la energía solar y a la infraestructura tecnológica, representa un motor significativo de consumo, aunque su impacto real depende de la velocidad de adopción tecnológica y de cuánto de esta demanda ya esté reflejada en los precios del mercado. En cuanto a la oferta, la plata ha experimentado restricciones estructurales durante varios años. Gran parte de su producción proviene como subproducto de la extracción de otros metales, lo que introduce una inercia en el suministro. Esto significa que incluso cuando la demanda crece, la oferta no siempre puede ajustarse de manera inmediata. Los déficits anuales no implican que el mundo se esté quedando sin plata, sino que existe un problema de flujo relativo a los inventarios existentes. Esta dinámica refuerza la necesidad de un enfoque basado en evidencia al evaluar el potencial de la plata como inversión, evitando conclusiones simplistas sobre escasez o sobre precios futuros. La combinación de estas características estructurales, ausencia de riesgo de contraparte, demanda industrial creciente y restricciones de oferta, define la posición de la plata en 2026. Los inversionistas deben entender que la plata no es un activo pasivo, sino que requiere análisis constante de los factores de suministro y demanda, así como estrategias de almacenamiento y gestión de riesgos. Su desempeño está condicionado por la interacción de variables monetarias, industriales y regulatorias, lo que demanda un enfoque disciplinado y basado en datos verificables. Además, la inclusión de la plata en la lista de minerales críticos resalta la atención política que recibe este metal. Las medidas que puedan adoptarse para asegurar la producción nacional, incentivar la exploración o mejorar la eficiencia de extracción pueden influir indirectamente en la disponibilidad y en los precios, aunque estas políticas requieren tiempo para materializarse en efectos medibles. Por tanto, el análisis de la plata en 2026 debe considerar un horizonte de mediano y largo plazo, reconociendo que la inversión en este metal implica tanto oportunidades como limitaciones derivadas de su estructura industrial y económica. En síntesis, la plata combina seguridad financiera con exposición industrial, pero enfrenta riesgos específicos que requieren evaluación cuidadosa. Su adquisición debe ser planificada, considerando almacenamiento seguro, etapas de compra y expectativas realistas de retorno. La comprensión de su oferta limitada, la demanda tecnológica y la atención política institucional permite a los inversionistas tomar decisiones fundamentadas, evitando depender únicamente de tendencias especulativas o comparaciones simplistas con el oro. La plata, a diferencia del oro, exhibe una volatilidad considerable en su comportamiento de precios, lo que representa un costo inherente para quienes buscan mantenerla como activo de inversión. Los movimientos abruptos, las correcciones violentas y los falsos rompimientos son fenómenos frecuentes, reflejando la sensibilidad del metal a factores de oferta y demanda, así como a la percepción de riesgo en los mercados. Por esta razón, los inversionistas deben ser cautelosos al interpretar proyecciones de precio y objetivos de ganancias, evitando depender de pronósticos simplistas que no consideren la dinámica compleja del mercado. La volatilidad no es una anomalía, sino una característica estructural que debe incorporarse en la estrategia de inversión, ajustando la asignación de capital y la frecuencia de adquisición, de acuerdo con tolerancia al riesgo y objetivos financieros. El análisis de la relación oro-plata en 2026 proporciona una guía adicional para la acumulación de plata. Un ratio alto indica que la plata se encuentra relativamente barata en comparación con el oro, ofreciendo una referencia para posibles compras estratégicas. Sin embargo, este indicador funciona como una brújula, no como una herramienta de sincronización precisa del mercado.
La relación puede permanecer estirada por periodos prolongados, y basar decisiones de inversión exclusivamente en este parámetro podría generar expectativas erróneas o adquisiciones en momentos inadecuados. Por lo tanto, la relación oro-plata debe considerarse dentro de un marco más amplio, junto con la oferta, la demanda industrial y los riesgos geopolíticos. En el ámbito geopolítico, ciertos factores pueden influir en la disponibilidad y el precio de la plata. La especulación sobre controles de exportación o restricciones industriales, especialmente desde China, ha generado debates en los mercados. Hasta 2026 no se ha observado evidencia verificable y ampliamente aceptada de que China haya implementado restricciones generalizadas sobre la exportación de plata. Aún así, la posibilidad de políticas futuras representa un riesgo latente, ya que cualquier cambio en el acceso a suministros industriales clave podría afectar tanto la producción como la inversión. La atención a estos factores geopolíticos es esencial para mantener un enfoque basado en datos y evitar decisiones impulsivas basadas en rumores o información no confirmada. Además de los riesgos externos, la gestión de expectativas es un componente crítico de la estrategia de inversión en plata. La naturaleza volátil del metal significa que periodos prolongados de bajo rendimiento son posibles, lo que exige disciplina y planificación. Las decisiones de compra deben basarse en un análisis sistemático de la capacidad máxima de asignación de cada inversionista, la estrategia de adquisiciones escalonadas y la definición clara de los criterios para incrementar o detener la inversión. Este enfoque reduce la influencia de emociones y evita la reacción ante fluctuaciones de corto plazo, asegurando que la exposición al metal se mantenga dentro de los límites de tolerancia al riesgo previamente definidos. La combinación de volatilidad, relación oro-plata y factores geopolíticos resalta la necesidad de un enfoque fundamentado y disciplinado. La plata no es un instrumento pasivo. Su comportamiento refleja tanto dinámicas macroeconómicas como microeconómicas, incluyendo la demanda industrial, los inventarios disponibles y las decisiones de política en países estratégicos. La comprensión de estas variables permite a los inversionistas establecer expectativas realistas y diseñar estrategias de acumulación sostenibles, reconociendo que la disciplina y la gestión del riesgo son determinantes para el éxito en un entorno de alta incertidumbre. En resumen, la plata en 2026 requiere un enfoque de inversión informado que combine análisis técnico y fundamental con atención a factores geopolíticos y estructurales. La volatilidad, lejos de ser un impedimento, se convierte en un elemento que debe ser comprendido y gestionado, mientras que la relación con el oro y la atención a posibles restricciones estratégicas proporcionan herramientas adicionales para decisiones racionales y fundamentadas. Para 2026, la inversión en plata requiere un enfoque estratégico y disciplinado, basado en hechos verificables y planificación anticipada. La naturaleza del metal como activo tangible, combinado con su demanda industrial y volatilidad inherente, implica que los inversionistas deben establecer parámetros claros antes de iniciar adquisiciones. Esto incluye determinar la asignación máxima dentro de la cartera, decidir el ritmo de compras escalonadas y definir criterios precisos para aumentar o detener la inversión. Este enfoque reduce la influencia de decisiones impulsivas, evita la exposición emocional a fluctuaciones de corto plazo y permite mantener la disciplina incluso durante periodos de desempeño irregular. Es fundamental comprender que la plata no funciona como una cuenta de ahorro ni como un bono. Su desempeño puede ser prolongadamente inferior al de otros activos, incluso cuando las condiciones del mercado parecen favorables. Por lo tanto, la paciencia y la constancia en la adquisición son esenciales. Los inversionistas deben asegurar almacenamiento seguro, considerando la protección frente a riesgos de robo, pérdida o dificultades de liquidez. La gestión física del metal es un componente clave de la estrategia, complementando la selección informada de momentos de compra y la asignación escalonada de capital. El análisis de los posibles escenarios económicos para 2026 proporciona un marco adicional para la planificación. Existen 3 trayectorias principales identificadas por los expertos: aterrizaje suave, aterrizaje duro e inflación persistente, sticky. En un aterrizaje suave, la demanda industrial de plata podría crecer de manera estable, respaldando incrementos graduales en su precio. En un aterrizaje duro, caracterizado por recesión o desaceleración significativa, la plata podría experimentar volatilidad marcada y periodos de subrendimiento, reflejando la reducción de actividad industrial y la cautela de los mercados financieros. En un escenario de inflación persistente, la plata puede actuar como un refugio parcial frente a la erosión del poder adquisitivo, aunque los efectos dependerán de la velocidad con la que los precios industriales y los costos de insumos impacten la producción y el flujo de inventarios. La aplicación de estos escenarios permite a los inversionistas ajustar su estrategia según su tolerancia al riesgo y horizonte temporal.
La clave está en adoptar una perspectiva de mediano a largo plazo, evitando la reacción frente a fluctuaciones de corto plazo que podrían generar decisiones contraproducentes. La plata, en este contexto, se convierte en un activo estratégico dentro de una cartera diversificada, complementando otros metales preciosos y activos financieros, pero requiriendo una gestión activa de riesgos y expectativas. En conclusión, la inversión en plata en 2026 puede resultar tanto rentable como desafiante. Su desempeño depende de múltiples factores estructurales, industriales y macroeconómicos, por lo que el éxito radica en una estrategia fundamentada, disciplinada y planificada con anticipación. La acumulación constante, el almacenamiento seguro y la definición clara de los límites de inversión son esenciales para navegar la volatilidad y aprovechar oportunidades sin sucumbir a la especulación. La combinación de análisis racional, atención a riesgos geopolíticos y gestión estratégica de la exposición asegura que los inversionistas puedan beneficiarse del papel dual de la plata como activo tangible y metal industrial, manteniendo expectativas realistas y decisiones basadas en evidencia.